Arratsaldeon, eskerrik asko etortzeagatik eta ongi etorri Zinemaldia 70 proiektuaren 3. programa publikora. Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a este tercer programa del proyecto Zinemaldia 70. Os agradecemos mucho que estéis aquí, sobre todo sabiendo que con el tiempo que hace es un verdadero acto de heroísmo, aunque aquí estamos a salvo de las inclemencias. Como quizá ya sabéis, el proyecto Zinemaldia 70, que se inició en 2018, es una iniciativa conjunta del Zinemaldia, del Festival de San Sebastián y de Elias Querejeta Sinescola. Cuenta con la colaboración de Medialab Tabacalera, de Filmoteca Vasca y de Kutxa Fundazioa, y con el patrocinio de Loterías y Apuestas del Estado. El objetivo de este proyecto es recuperar, estudiar y poner en valor el inmenso archivo histórico del Zinemaldia. Y además nos estamos ya aproximando a un momento muy importante del proyecto. Será el 4º año, el año que viene, 2022, que coincidiendo con el 70 aniversario del festival será el momento en el que publicaremos los resultados de todos los trabajos de investigación que hemos desarrollado hasta la fecha y también el momento en el que abriremos el archivo al público para su consulta. La jornada de hoy, sin embargo, tiene un punto de partida mucho más acotado. Lo que pretendemos hoy es presentar, compartir con vosotras y con vosotros las investigaciones que hemos realizado a lo largo del curso 2020-2021. Cada año se forma un equipo de estudiantes de posgrado de Elias Querejeta Sinescola y juntos trabajamos en un foco de investigación sobre los materiales del archivo. En esta ocasión, el equipo ha estado formado por Equiña Echeverría, Laida Mendía, Pablo Lillo, Amaranta Díaz y Oderay Ponce de León. Y me gustaría dar las gracias a todos ellos por su trabajo a lo largo del curso. Lo que hemos hecho en este último año ha estado muy centrado en todos los aspectos que atañen al proyecto, desde la conservación a la catalogación y también, por supuesto, la investigación. Decía que ha estado muy ceñido al legado fotográfico del Zinemaldia. Y aquí es importante subrayar la colaboración que hemos establecido con Kutxa Fundazioa. Y es importante por una razón muy sencilla. El legado fotográfico del festival, es decir, las fotografías que se conservan del Festival de San Sebastián, están conservadas en 2 colecciones principalmente. Por un lado está el propio archivo del Zinemaldia. Se trata de fotografías analógicas, en su mayoría copias en papel, y calculamos que conservamos en torno a 55.000 fotografías realizadas entre 1953 y 2008, y a partir de 2008, en el momento en que la fotografía ya es plenamente digital en nuestra colección, calculamos que conservamos un volumen de más de 700.000 imágenes. Esa es una primera colección que tenemos. La segunda colección está en el fondo de Kutxateca, que, como sabréis, es una de las colecciones fotográficas más importantes de Europa y, por supuesto, tiene muchísimas fotografías que fueron realizadas en el festival. En un primer barrido de la colección estamos ya trabajando activamente sobre un corpus de 4.000 imágenes. En este caso, imágenes que están digitalizadas. De este modo, cuando en nuestras ponencias hablemos del archivo fotográfico del festival, hablaremos en un sentido amplio, haciendo referencia a estas 2 colecciones, indistintamente, que es donde se encuentran los materiales de trabajo con los que hemos estado centrando nuestros esfuerzos en este año. Creo que es muy importante subrayar que cualquier proyecto de archivo es necesariamente una empresa colectiva. Un archivo moviliza una enorme fuerza de trabajo y en este sentido es imprescindible abrir una ronda de agradecimientos muy sinceros, porque sin el trabajo de un equipo extraordinario no podríamos haber hecho nuestra investigación. Quiero empezar dando las gracias a Andrea Sánchez, a Lorena Soria y a Ana Ferrer, que con su trabajo de conservación y catalogación están permitiendo que trabajemos con los materiales del archivo del Zinemaldi, a Ana Redondo y a Arantxa Giga, que con su minucioso trabajo de documentación están recatalogando las fotografías de Kutxateca, a Blanca Martín, que está trabajando en las herramientas digitales que nos permiten poner orden en toda esta masa de materiales, y también a Nico Iturralde, que es la persona con la que estamos trabajando en la digitalización de los materiales fotográficos. Ya he dejado caer algunas cifras, pero me gustaría dotar de sentido material a qué nos referimos cuando decimos que estamos trabajando con el legado fotográfico del Zinemaldi. Como podéis ver en la cronología del título de esta jornada, nos hemos centrado en las 3 primeras décadas de funcionamiento del festival. Y nuestros cálculos es que en este periodo hemos trabajado con un volumen aproximado de 17.000 imágenes.
que fueron realizadas entre estos años. No solo hemos analizado todas estas imágenes, sino que hemos intentado establecer diálogos significativos con otras fuentes de nuestro archivo, con el archivo de prensa, con la colección de revistas, con la documentación administrativa, así como con otras contribuciones históricas y teóricas. Con esto quiero subrayar que muchas veces nuestro trabajo de investigación se ha parecido bastante a un trabajo de montaje, como montadores que se encuentran en la mesa de edición con una masa enorme de imágenes y se ven obligados a través de conexiones entre ellas, dotarlas de un sentido. Desde el inicio de nuestra investigación sobre este enorme corpus de imágenes, tuvimos claro que queríamos adoptar una mirada crítica y feminista sobre esta colección de fotografías. Esto se explica en primer lugar por los propios intereses de las estudiantes que formaban parte de este equipo, pero también porque muy pronto, de manera casi instintiva, nos saltó a la vista que en todo este enorme corpus de fotografías, los modos en los que las mujeres eran representadas se reducían a un repertorio muy reducido, muy estandarizado, muy plano, muy pegado siempre al tópico de las estrellas en la alfombra roja. Y nos apetecía poner a prueba si éramos capaces de crear líneas de fuga de este tópico tan cerrado con el que nos estábamos encontrando. Esto nos llevó, en primer lugar, a abrir una reflexión crítica sobre los mecanismos de representación que encontrábamos en la colección fotográfica, pero también a buscar los rastros de otras mujeres que formaron parte de la historia del Cinema al Día en estos años. Directoras, guionistas, las propias trabajadoras del festival, mujeres que asistían también a las salas. La primera parte del programa de hoy, con una presentación a mi cargo y después otra a cargo de mis compañeras Ekiñe y Laida, se centrará en qué hemos hecho en torno a estas ideas desde Elías Querejeta sin Escola. Con la segunda parte del programa de hoy, lo que queremos hacer es dar la voz a otros especialistas que vienen de otros contextos de investigación, pero que también tienen cosas extraordinariamente relevantes que decir para lo que hemos estado investigando. En este sentido, contaremos con dos invitados, con Endika Rey y también con Enchane Rincón. Queremos agradeceros muchísimo que estéis hoy aquí con nosotras y con nosotros, nos hace muchísima ilusión. Y sus contribuciones nos permitirán ampliar la complejidad de nuestro discurso. En concreto, nos ayudarán a entender cómo la representación de modelos de feminidad dentro y fuera de la pantalla no simplemente era un reflejo pasivo de las construcciones dominantes de género que había en la sociedad, sino que también el cine era un agente activo en la transformación y modelación de esos paradigmas de género sociales. Por último, concluiremos la tarde con el pase de una película, 9 meses, de Marta Metsaros. Y con este pase queremos homenajear el que, desde nuestro punto de vista, es el hito feminista más importante de la historia del Cinema al Día. Se trata del ciclo de cine realizado por mujeres, organizado en 1978 por la Asamblea de Mujeres de Donostia, programa en el cual se programó la película de Metsaros con la que concluiremos la jornada. Concluyo con un apunte de corte práctico, y es que la ponencia de Laida y Ekiñe y la de Enchane Rincón posteriormente serán en euskera, así que si alguno de vosotros necesita traducción, sabéis que tenéis los receptores en la entrada. Sin más, empezamos y de nuevo os agradecemos en nombre de todo el equipo que estéis aquí. Eskerrik asko. Otra manera de contar es el título de un libro publicado en 1983, donde el escritor John Berger y el fotógrafo Jean Moore interrogan las relaciones posibles entre las palabras y las imágenes. En concreto, se detienen en lo que describen como un abismo, el abismo que existe entre el momento registrado por una fotografía y el momento de mirarla. Las fotografías, nos dice Berger, son citas de la realidad arrancadas de la continuidad del tiempo. Esto les confiere una naturaleza paradójica y fascinante. Las fotografías son irrefutables en tanto que evidencia, pero débiles en significado. De ahí el entrelazamiento constante entre la palabra y la fotografía que describe Berger con estas palabras. La certeza puede ser instantánea, la duda requiere duración, el significado nace de las dos. Un instante fotografiado solo puede adquirir significado en la medida en que el espectador pueda leer en él una duración que se extiende más allá de sí mismo.
Cuando una fotografía nos parece significativa, le estamos prestando un pasado y un futuro. El objetivo de mi intervención es presentaros 6 derivas por el archivo fotográfico del festival. Se trata de un conjunto de intuiciones, lecturas, ideas y reflexiones elaboradas a lo largo de todo el año con el resto de integrantes del proyecto Cinemaldia 70. Se trata de 6 ejercicios, necesariamente fragmentarios, hipotéticos y provisionales, que se inspiran en los experimentos de Berger y Moore. Es un intento de remontar y significar algunos rastros fotográficos del festival. En 1955, Edgar Morin publicó en la revista Le Temps Moderne un ensayo titulado Notas para una sociología del Festival de Cannes, considerado una de las primeras reflexiones teóricas sobre el fenómeno, entonces reciente, de los festivales de cine. Morin se detiene a reflexionar sobre lo que llama la fotografía clave de un festival. Escribe lo siguiente. La escalera del festival, barrida, inundada, empapada de la luz de los proyectores, está dominada por un auténtico enjambre de fotógrafos. A los pies de la escalera, en una muralla de barreras y guardias, las vedettes llegan en vehículos de gran lujo. Entonces comienza la ascensión, a la vez mística, radiante y sonriente de la escalera. Esta ceremonia, equivalente cinematográfico del triunfo romano y de la ascensión de la Virgen, vuelve a comenzar cada día. Es el gran rito. La Star está ahí, en su momento de eficacia mágica extrema, entre el joyero y el templo, entre la limusina y la sala de cine en la que se va a desdoblar. La fotografía clave del festival es aquella que la captura en este resplandor y esta gloria, en el apogeo de su festivalidad. El Festival de San Sebastián, como todos los certámenes que proliferaron en Europa a lo largo de los años 50, asimiló los elementos más reconocibles de la liturgia de Cannes. Por supuesto, también la llegada triunfal de las estrellas. En este caso, recontextualizada en el Teatro Victoria Eugenia, el llamado Palacio del Festival, donde tenían lugar los pases de gala y los principales actos sociales. Más allá de algunos elementos vernáculos, como la presencia de pospoliñas y espatadanzaris en la alfombra roja, en un guiño a lo que la retórica franquista llamaba el regionalismo bien entendido, la puesta en escena de San Sebastián reproducía los códigos estéticos de los grandes festivales europeos. A medida que las fotografías del archivo iban pasando por nuestras manos, el ritual tomaba forma. Cientos de mujeres capturadas en una misma secuencia que garantiza su codificación, reproducción y eficacia. Miles de imágenes en las que, paradójicamente, la cualidad fundamental de las estrellas, su singularidad irrepetible, terminaba por difuminarse en un conjunto de imágenes estandarizadas e intercambiables. Este tipo de fotografía clave se ha reproducido acríticamente en incontables exposiciones y fotolibros sobre el Festival de San Sebastián. El objetivo de nuestras incursiones en el archivo era otro: buscar las líneas de fuga, tratar de entender las tensiones políticas, sociales y de género que sospechábamos podían quedar eclipsadas tras esta maquinaria de representación deslumbrante. Muy pronto forzamos, casi sin quererlo, un ejercicio de percepción, observando detenidamente a estas mujeres. Por ejemplo, nos fijamos en el momento en que las actrices cruzan la frontera que separa su exposición masiva ante el público y pasan a habitar los interiores del festival. Nos asaltan apariencias e intuiciones. Vemos a las actrices frecuentemente rodeadas de hombres. Un catálogo completo del aparato político-cinematográfico, casi en su totalidad masculino, que poblaba los salones de un festival internacional de cine en los años 50 y 60. Productores, distribuidores, representantes de institutos nacionales de cinematografía, autoridades del régimen y embajadores, celebridades locales y periodistas. Por momentos tenemos la impresión de entrever en sus rostros, en sus gestos, en el azar de los disparos, actitudes ausentes y juegos de miradas que dibujan relaciones de fuerza. Por supuesto, no somos inocentes. Sabemos que nuestra mirada está construida históricamente.
Sabemos que el abismo entre el momento registrado y el momento de mirar está poblado por capas de sentido, como una serie de lentes superpuestas. Sabemos que miramos a través de las aportaciones de la historia del arte feminista, que hemos leído la teoría de la mirada masculina de Laura Mulvey, que compartimos y sentimos cerca la lucha del movimiento Me Too contra décadas de abusos normalizados en el mundo del cine. Lo sabemos y dejamos que todas estas capas afecten y politicen nuestra mirada, porque como escribe Stuart Hall, un archivo puede estar hablándonos del pasado, pero siempre lo releemos a la luz del presente y del futuro. Muy pronto, el archivo nos proporcionó una evidencia bastante más nítida, que los códigos de exposición, gestualidad y representación de las actrices asistentes al festival eran literalmente intransferibles a los de sus compañeros de profesión identificados como hombres. En concreto, nos detenemos en un reportaje de la actriz Rosanna Yanni, realizado en el Festival de 1968. Y nos reafirmamos en que nos resulta inimaginable que otro actor invitado en esta edición, por ejemplo, el fotografiadísimo Sidney Poitier, fuera fotografiado de un modo equivalente. Recordamos a la historiadora del arte feminista Linda Nochlin en 1972, impartiendo su conferencia titulada Erotismo e imagen femenina en el arte del siglo XIX, ante sus colegas de la Asociación de Historiadores del Arte de San Francisco. En su ponencia, Nochlin analiza algunos ejemplos de grandes obras de arte para argumentar algo que ahora, en el año 2021, nos puede parecer evidente, pero que en aquel momento resultaba una afirmación escandalosa y militante: que la concepción dominante del erotismo y su sublimación estética en el arte estaba construida por y para una audiencia masculina y heterosexual. Nochlin desplegaba una genealogía visual polémica para demostrar que la distancia entre lo que se nos había enseñado a mirar como gran arte y, por ejemplo, la fotografía pornográfica popular, era mucho menor de lo que podría esperarse. De este modo, su razonamiento introducía una intersección clave. A su lectura crítica de género sumaba la íntima relación que existe entre la formación de nuestra mirada y la clase social. Pero ante todo, con una fotografía tomada por ella misma, titulada Buy My Bananas, Nochlin proponía un simple ejercicio de transfiguración, un cambiazo, que demostraba hasta qué punto nuestra mirada aprende a naturalizar las relaciones de fuerza y los códigos de género que subyacen tras la representación de los cuerpos. A través de las fotografías del archivo, también pudimos comprender que a menudo la fascinación que rodeaba a las estrellas no tenía tanto que ver con un punctum o con un carisma inexplicable, como con prácticas y construcciones materialmente concretas. Nos detenemos en estas dos fotografías, ambas protagonizadas por la actriz y cantante Rocío Dúrcal, en carne y hueso o convertida y ampliada en panel publicitario. Aunque están separadas por 4 años de distancia, la primera está tomada en 1965, la segunda en 1969, ambas imágenes componen una secuencia perfecta. En concreto, ilustran un nuevo fenómeno que empieza a darse en la cultura cinematográfica española en este momento, a principios de la década de los 60. La aparición de empresarios del espectáculo que invierten grandes sumas de dinero en la promoción de actrices jovencísimas, generalmente de clase baja. La conversión de María de los Ángeles de las Heras Ortiz en el producto Rocío Dúrcal fue obra del empresario Luis Sanz, que formó a la joven en canto y danza y explotó su franquicia en España y Latinoamérica. Sin embargo, el precedente fundamental de este tipo de operaciones en el contexto español está muy claro. Es la transformación de la niña Pepa Flores en Marisol. A Marisol la encontramos en el archivo, fotografiada en 1960 en uno de los salones del Hotel María Cristina, con tan solo 12 años. El fenómeno Marisol fue impulsado por el productor y miembro de la élite empresarial franquista Manuel Goyanes. En virtud de un contrato en exclusiva por 10 años firmado con sus padres, Flores se trasladó a vivir al domicilio de Goyanes, quien literalmente modeló a la actriz. Suya es, por ejemplo, la decisión de teñirle el pelo, de someterla a una operación de cirugía estética y de formarla en idiomas, canto, dicción y destrezas de clase como la equitación. Habitualmente se explica que Marisol se dio a conocer ante el gran público como protagonista de la película Un rayo de luz, dirigida por Luis Lucia.
La película se estrenó en Venecia en agosto de 1960 y poco después, el 9 de septiembre, en el Palacio de la Música de Madrid. Nuestra investigación en el archivo, sin embargo, nos enseña que el lanzamiento del producto Marisol arrancó un poquito antes y lo hizo aquí, en el festival. En la revista Festival del 18 de julio de 1960 encontramos esta fotografía, acompañada del pie que os voy a leer. Una nueva estrellita surge en nuestro cine con enorme resplandor. Su gran simpatía es motivo incesante de admiración y su infantil figura, que se pasea por las calles de nuestra ciudad, acapara la atención del festival. He aquí cómo su sonriente personita es contemplada por 3 niños donostiarras. Sirve como fondo de la escena la fachada del Victoria Eugenia, donde en impresionante decorado podemos ver la figura que anuncia a Marisol. Esta gigantesca reproducción de la figura de una niña nos habla de un proceso literal de conversión en imagen-mercancía. Como Aintzane Rincón, una de nuestras invitadas de hoy, ha analizado en el que es probablemente uno de los mejores estudios sobre el tema, la Operación Marisol desplegó una industria publicitaria inédita en la España de la época. Películas, discos, tebeos, recortables, cuadernos, cromos, banderines, revistas infantiles y muñecas, además de incontables actos públicos y giras internacionales. En los años sucesivos, el archivo registra el papel instrumental que jugó el festival en el acompañamiento y amplificación de esta campaña, desde el lanzamiento de 1960 a la visita obligada de Marisol en cada edición del festival que se celebró mientras estaba vigente el contrato de explotación de Goyanes. Volver a mirar estas fotografías nos confronta con la violencia de la historia y las capas de sentido que afectan a nuestra mirada. A finales de los 70, cuando ya había rechazado el nombre artístico impuesto por Goyanes y hecho pública su militancia comunista, Pepa Flores relató su sufrimiento durante este periodo, que incluyó abusos sexuales, graves problemas de salud y 2 intentos de suicidio. Me doy cuenta y soy consciente, leemos en una entrevista de 1978, de para qué sirvió aquella imagen, la imagen que quisieron dar sin preocuparse del ser humano. En el franquismo me robaron mi personalidad. Nos detenemos en una fotografía tomada en los stands de industria instalados en la Plaza Oquendo en 1961. La fotografía forma parte de una serie anodina que documenta las instalaciones del festival. En este caso, el stand de la distribuidora y productora Suevia Films, la empresa cinematográfica española más prolífica y exitosa de los años 50 y 60. El puesto está decorado con los rostros más conocidos del cine popular del momento. Vemos a Emma Penella y Montserrat Julia, protagonistas de Sentencia contra una mujer y La tierra de todos, ambas dirigidas por Antonio Isasi Sasmendi. Vemos a Sara Montiel en el cartel de Pecado de amor, de Luis César Amadori. Y por supuesto vemos el casting estelar de Ha llegado un ángel, de Luis Lucia, con Marisol, Joselito y Sara Montiel. El encuadre de la fotografía es perfectamente práctico y cumple su función. Documenta con claridad la totalidad del stand y explica su instalación en el espacio público cedido al festival. Pero nuestra mirada se desvía al segundo plano. La fotografía también registra las marcas de metralla en la fachada del Hotel María Cristina, resultado del enfrentamiento entre una columna miliciana de Éibar y los golpistas franquistas atrincherados en su interior, que tuvo lugar el 23 de julio de 1936. Estos trazos fantasmales de la guerra civil podrían pasar desapercibidos como una simple anécdota o una coincidencia coyuntural. Sabemos, sin embargo, que la imagen fue tomada por el fotógrafo valenciano Juan Aigüés. Y sabemos, como nos cuenta Juancho Egaña, que Aigüés era un conocido militante antifranquista que estaba obligado a ingresar en prisión cada vez que el dictador Francisco Franco ponía un pie en la ciudad de San Sebastián. Volvemos a mirar la imagen y nos resulta difícil imaginar que este encuadre pasara desapercibido para el fotógrafo. Al menos nos resulta imposible dejar de mirar esta fotografía como el retrato de una paradoja fundamental de la cultura desarrollista. La industria cinematográfica franquista canta la apertura de España al mundo, pero no puede ocultar la violencia fundacional que sostuvo al régimen hasta el último de sus días. Observamos una fotografía tomada durante la inauguración del festival en 1960. Esta no es la única imagen en nuestro archivo que certifica que el retrato del dictador presidía buena parte de las dependencias en las que discurría el festival.
Sin embargo, hasta donde hemos podido esclarecer en nuestra investigación, Franco nunca se dejó ver en persona en el certamen. Y eso a pesar de que hasta 1972 la celebración del Cinemaldi coincidía con sus habituales vacaciones de verano en la ciudad. Nos preguntamos si la imagen castrense del Generalísimo se valoró como inapropiada en un certamen que debía cumplir la función de escaparate cultural hacia el mundo, en un momento en que la dictadura trataba de desembarazarse de su sombra fascista. Lo cierto es que en una llamativa división del trabajo mediático, la más alta representación del Estado en el festival recayó en su esposa, Carmen Polo. La vemos en 1954 haciendo su propia entrada en el Palacio del Festival y disfrutando del ritual de ascenso al palco de honor. Miramos estas fotografías al trasluz de las palabras de Walter Benjamin, quien en pleno auge del nazismo en los años 30 reflexionaba sobre la nueva economía política de la imagen en los estados totalitarios. Leemos: los parlamentos se vacían junto a los teatros. La radio y el cine no solo transforman la función del actor profesional, sino igualmente la función de aquel que se interpreta a sí mismo ante esos medios, como lo hace el hombre político. El sentido de esta transformación es el mismo en el intérprete de cine que en el político, más allá de la diferencia de sus tareas especiales. De ello resulta una nueva clase de selección, una selección ante la cámara, de la que salen triunfadores el campeón, la estrella y el dictador. Solo podemos aventurar hipótesis, pero nos preguntamos si la exposición de Carmen Polo en el festival aspiraba a beneficiarse de una transferencia de carisma, es decir, si era un intento de apropiarse de los gestos y la puesta en escena de las grandes estrellas cinematográficas sobre la alfombra roja, el gran rito que describía Mogán. Sea como sea, lo que las fotografías del archivo nos dejan claro es que a medida que avanzan los años y la operación de homologación internacional del franquismo se consolida, el régimen terminará delegando su visibilidad en perfiles altamente especializados, como el ministro de Información y Turismo Manuel Fraga, mucho más acordes con la operación de diplomacia cultural y apertura que el festival pretendía poner en escena. El fondo fotográfico del festival está principalmente compuesto por copias positivas en papel. Los reversos de las fotos están plagados de inscripciones manuscritas, realizadas por todas las manos que han ido manipulando estos objetos a lo largo de los años, desde los fotógrafos que entregaron las copias al festival, hasta el personal de la casa que gradualmente fue generando sistemas informales de descripción y de ordenación. Este trabajo, que muchas veces fue el resultado de una motivación o iniciativa personal, es valiosísimo. Gracias a estas notas, las especialistas que están trabajando en la conservación y catalogación del archivo han podido reconstruir reportajes fragmentados, datar e identificar muchas fotografías. Sin embargo, estas anotaciones y los retos que se derivan de catalogar y describir el fondo fotográfico revelan algo a lo que se enfrenta cualquier proyecto de estas características, lo que Joan Swartz y Tim Cook llaman la performance de archivo. Y no es otra cosa que el hecho de que las categorías que empleamos para describir y catalogar nunca son inocuas, sino que constituyen las primeras unidades de sentido que permitirán o no construir nuevas narrativas en el futuro. Son, por lo tanto, un campo de relaciones de poder y decisiones políticas. Vemos esta fotografía. Gracias a su reverso, sabemos que se trata de un retrato del actor Vittorio Gassman, realizado en 1971. Sin embargo, la identificación de la persona sentada a su izquierda se limita a informarnos de su relación con él, señora de Gassman. Gracias al trabajo minucioso de nuestras catalogadoras, Lorena y Andrea, la nueva descripción de esta fotografía, es decir, la forma en la que esta imagen se encontrará en el futuro con nuevas miradas, nos aclara que la señora de Gassman tenía un nombre, que era Diletta D'Andrea, y también una trayectoria profesional, que era actriz de teatro y cine, protagonista de 7 largometrajes. Este es solo un ejemplo de un sinfín de imágenes de mujeres que han llegado hasta nosotros con inscripciones genéricas,
definidas a la sombra de una personalidad masculina, y señora, y acompañante, y esposa, cuando no simplemente el silencio. En nuestro proceso de investigación nos hemos detenido a menudo en la aparición de este universo de mujeres sin nombre, cuya existencia solo se nos revela fugazmente. Nos fijamos en esta fotografía, una fila de esposas de autoridades de la dictadura en la clausura del Festival de 1967, con sus cuerpos describiendo un lenguaje perfectamente pautado y mimético, cultivado para pasar inadvertidas. Una vez más, la brecha se acrecienta si a esta frontera de género superponemos una frontera de clase. Esta fotografía captó nuestra atención obsesivamente. En el transcurso de una fiesta organizada por United Artists en 1967, un grupo de camareras de hotel se fotografía junto a la actriz y cantante conocida como Micaela. Los juegos de miradas se disparan en todas direcciones, apuntando a una red muy densa de significados. Nos hablan de identificaciones, anhelos y deseos, pero sobre todo del hecho de que la lucha de clases no es una abstracción teórica, sino una realidad material que se inscribe en los cuerpos moldeados por el trabajo. Por supuesto, el reverso de esta fotografía solo recoge el nombre de Micaela. No hay ni siquiera un referente masculino al que añadir un complemento de nombre. Sabemos, no obstante, que estas mujeres anónimas representan una enorme fuerza de trabajo femenino que desde la administración a los servicios de sala, pasando por la hostelería y la restauración, hizo el festival posible lejos de los focos mediáticos. En su libro Family Secrets, una contribución fundamental para la teoría feminista de la fotografía, Annette Kuhn describe el trabajo crítico de memoria como un esfuerzo por desenterrar y hacer públicas historias no contadas, las vidas en los márgenes, que habitualmente pasan desapercibidas para nuestras herramientas de interpretación cultural. Este retrato de mujeres trabajadoras nos sitúa en las antípodas de nuestro punto de partida. Si la sobreexposición de las estrellas ha sido la clave en la construcción dominante del imaginario de los festivales, esta fotografía opera en el extremo opuesto del espectro de lo visible. Precisamente por ello, quiero cerrar mi introducción en este lugar exacto, asumiendo la responsabilidad de que nuestro proyecto de archivo sea capaz de crear lo que Kuhn llama actos de memoria e imaginación, de manera que estas otras imágenes, estas otras historias y estos otros nombres también formen parte de nuestra memoria cultural del Cinema al Día. Eskerrik asko.